sea, vos mismo fuiste buscando las maneras como de irte enriqueciendo al final de cuentas, vos. O sea, hubo como que un momento en específico en el que dijeras, bueno, a partir de aquí creo que ya necesito tomar clases, o fue como que algo más que fue fluyendo natural, decís vos. Sí, creo que cuando yo tenía un problema en mi cabeza que yo miraba que los cantantes cantaban 2, 3 horas y yo solo aguantaba cantar media hora. Ya. Decía, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Entonces me decían, anda a recibir clases o buscaba videos y recibí clases. Y pues luego conocí a la academia donde estudié y a los maestros de ahí. Entonces empecé a recibir algunas clases. Yo no tenía dinero para pagar las clases, entonces hicimos trato. Les dije, Ya. utilícenme y yo los utilizo a ustedes. Ajá. Entonces, mi maestro me dijo que era el director de la academia. Me dijo, mira, bueno, primero yo empecé cantando en un grupo de la iglesia. Ajá. Entonces, con el grupo de la iglesia les dije, aprendamos a cantar, a hacer melodías, porque no podemos cantar mucho. Somos 3 cantantes y cantamos lo mismo y por querer escucharnos unos más que los otros, pues no cantamos bien o nos ponemos a gritar. Entonces recibamos clases y llegamos a las melodías, ¿va? Sí, sí, sí. Entonces había un precio por 3 personas, que si se iba a uno, pues teníamos que pagar ese mismo precio por los dos, y si se iba al otro, pues el que se quedaba solo era el que tenía que pagar el precio de la clase, ¿va? Sí, ves. Resultó que mis compañeros pues tardaron 2 meses y los dos se fueron, entonces me dejaron solo y yo sí quería seguir aprendiendo porque dije, porque yo fui el interesado en eso, entonces cómo iba a Claro. dejar yo las clases. Entonces lo que hice fue hablar con el profesor, con el que me estaba dando clases, también era el director, entonces él me dijo de que le gustaba cómo cantaba, que tenía muy buena voz y que a él le pedían mucho patrocinio para los eventos. Entonces, para llevar artistas para los eventos. Entonces, lo que hicimos fue que lo que valía una presentación artística era lo que valía mi clase. Mm. Entonces, él me decía, mira, en tal lugar hay una invitación y esto. Entonces, por ejemplo, si era lejos, él se encargaba de ver cómo moverme y todo, ¿va? Para que no se gastara más de lo que yo tenía que dar, ¿va? Entonces, yo pagué con eso. Entonces, él me daba mis clases y cuando había eventos, pues yo Pues sí cantaba vas, y, ajá. y así era como yo pagaba mis clases. Hubo un tiempo en el que no hubo varios meses que no hubieron eventos. Entonces era como que, ¿ahora cómo pago? Ya. Entonces, a mí otra de las cosas que me gusta hacer es cocinar. Entonces, empecé a Ah. hacer buñuelos y empecé a vender buñuelos con mis vecinos y yo salía con mi canastito vendiendo buñuelos a todos lados. Ah, qué chido. Y todos tenemos una tía castrosa, ¿va? Sí. Entonces llegó la tía castrosa a la casa a decirle a mis abuelos que, ¿cómo es posible que Mario Antonio, porque sí me llamo, ¿cómo es posible que Mario Antonio esté vendiendo comida en la calle? Entonces, y que él salga a venderlos, es un hombre y que no sé qué, y que no sé Ya, cuántos. sí ves. Entonces, fue chistoso porque mis abuelos fue como, sí, lo está vendiendo. Ah, bueno, ¿y por qué lo dejan? Que no sé qué. Nosotros lo ayudamos. Sí, cabal, es como de, ¿Qué ¿qué onda? tiene? Ajá, Simón, Simón. Entonces, vendiendo buñuelos fue como pagué clases y cantando. Entonces, así fue como empecé a estudiar. Luego entré a la universidad, entonces ya no me dio chance de poder seguir estudiando, entonces, pero sí aprendí bastante en los ejercicios, matemática de canto y muchas cosas que yo no sabía, leer solfa y todo eso, ¿va? Que muchos músicos empíricos no conocen y Sí, que es pues. bueno conocer, ¿verdad? Entonces, así fue como me fui interesando en poder aprender y ya tomé los ejercicios de vocalización. Sí, cabal. Tanta ¿No? historia para los ejercicios de vocalización. Sí, cabal. No, y sí, y al final de cuentas todo esto te enriquece, vamos, porque quiera que no, bueno, me imagino que cuando esta forma como de pagar que tenías, que era como de ir a los eventos, también te ayudaba un poco en parte a darte a Ujú. conocer, vamos.